Muy bien, vamos a comenzar entonces. Antes que nada, nuevamente buenas tardes y me gustaría presentarme nuevamente para las personas que no hayan tomado la clase la vez pasada. Mi nombre es Raúl Trejo Hernández y yo soy el maestro de matemáticas de Matisix y bueno, doy la clase de matemáticas y la de biología. Yo soy ingeniero en nanotecnología por la Universidad Autónoma de Querétaro y además tengo una maestría en ciencia de materiales por la Universidad de Freiburg en Alemania. Y bueno, me gustaría comentarles algunos de los temas con los que vamos a tratar el día de hoy. Van a ser algunos temas de aritmética como jerarquía de operaciones, vamos a trabajar con proporciones, vamos a trabajar con permutaciones, después vamos a ver el tema correspondiente a álgebra, vamos a ver ecuaciones de primer grado, de una variable y de dos variables, vamos a ver también ecuaciones de segundo grado y de ahí vamos a terminar con trigonometría y geometría analítica. Y vamos a comenzar. En primer lugar, la jerarquía de operaciones eh, nos dice cómo tenemos nosotros que resolver una operación matemática y en qué orden. Una operación matemática no podemos nosotros resolverla de la misma manera que nosotros leemos. Por ejemplo, esta operación que tenemos aquí. Tenemos una resta, tenemos paréntesis, hay división, hay una potencia, hay suma. No podemos resolver como les dije, como si estuviéramos leyendo. Y ¿qué es lo que muchas veces tendemos a hacer? Tendemos a primero decir, bueno, esto está de izquierda a derecha y nosotros resolvemos y ponemos el 63 aquí. Esto está mal. Se tiene que seguir un orden de acuerdo a la jerarquía de operaciones. La jerarquía nos dice que lo primero que se tiene que resolver siempre son los paréntesis. Se tiene que resolver todo lo que haya dentro del paréntesis. Eso es lo que significa resolver un paréntesis. Estos paréntesis pueden tener dentro de sí más paréntesis y se tienen que resolver desde adentro hacia afuera. Ahorita vamos a ver un ejemplo de varios niveles de paréntesis. Y en nuestro ejemplo, nosotros tenemos ahí un paréntesis, lo podemos identificar. Dentro del paréntesis hay una división 9 entre 3. Eso es entonces lo primero que tenemos que resolver, 9 entre 3. El resultado, pues es igual a 3. Posteriormente tenemos que revisar si hay potencias y raíces. En este caso tenemos una potencia, por lo tanto es lo que vamos a resolver a continuación. Tenemos a continuación una multiplicación, 2 por 9. En este caso, lo que es la parte que se tiene que resolver, ya que no hay más operaciones, además de multiplicaciones, sumas y restas, se tienen que resolver primero la multiplicación. Y una vez que resolvimos todas las operaciones, excepto sumas y restas, ahora sí, podemos nosotros ya realizar la operación en este caso, la resta y la suma. Solamente hasta el final, les repito, se resuelven sumas y restas. Este es un error súper común que cometemos cuando estamos aprendiendo estas operaciones, que como les dije, queremos resolver primero sumas y restas, cuando no, se tiene que resolver con un orden. Y aquí en clase, pues es lo que normalmente yo les hago una broma y les digo que pues estas sumas y restas se tienen que quedar ahí, se tienen que podrir hasta el final de los tiempos, hasta que hayan terminado todas las demás operaciones. Entonces, les repito una vez más y lo recalco tanto porque es un error, como les digo, muy, muy común. Las sumas y las restas se resuelven hasta el final. Y vamos a ver algunos ejemplos. Como este de aquí, en el primer ejemplo, tenemos otra vez una mezcla de operaciones. Tenemos paréntesis, tenemos dentro del paréntesis una suma, tenemos paréntesis, tenemos potencias. De acuerdo a la jerarquía de operación, lo primero que tenemos que resolver entonces son los paréntesis. Y lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los niveles más internos de los paréntesis y tenemos que empezar de ahí, tenemos que empezar a resolver desde adentro
hacia afuera del paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues empezamos a identificar, podemos movernos ahora sí de izquierda a derecha y vemos que aquí abre un paréntesis. Seguimos y vemos que aquí abre otro paréntesis. Si continuamos, vemos que aquí cierra. Por lo tanto, el primero que abre y el primero que cierra es la indicación de nuestro nivel más interno. Después nos encontramos con este otro paréntesis que cierra. ¿Y que cierra? Pues, no, pues cierra todo lo demás. Cierra el primer paréntesis que se abrió. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Tenemos que resolver en primer lugar esta operación que es el paréntesis más interno que hay. Y todo lo demás, en un primer paso, lo vamos a escribir exactamente igual. Esto es una resta, 5 menos 9, y el resultado nos da menos 4. ¿Qué sigue una vez que ya resolvimos este paréntesis? Bueno, todavía tenemos más paréntesis, pero dentro de ese paréntesis tenemos otra vez una mezcla de operaciones y tenemos que seguir también ahí la jerarquía de operaciones. De acuerdo a la jerarquía, dentro de ese paréntesis tenemos una potencia, que es la primera que tenemos que resolver. En este caso, menos 4 al cuadrado. Vamos a escribir entonces el resultado de menos 4 al cuadrado, que es 16. Y todo lo demás lo escribimos igual. Ahora sí, una vez que ya solamente dentro del paréntesis nos queda una suma, ya la podemos resolver, que en este caso nos da 98. Y 98 entre 4, pues ya lo podemos resolver en la calculadora. En la calculadora del Excova, aquí la tengo en el demo. No es simplemente pues hacer la operación que nos dice aquí. 98 entre 4 y esto es igual a 24.5. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora, vamos a hacer este otro ejemplo. Aquí tenemos una raíz. Cuando hay una raíz y dentro de esa raíz hay operaciones que se tengan que realizar, esas operaciones se tienen que resolver antes de calcular la raíz. Se tiene que considerar como si aquí hubiera un par de paréntesis, incluso si no los hay. Otro detalle, esto es una multiplicación 5 veces la raíz de esto que está adentro. No es una raíz quinta. Una raíz quinta se escribe, el 5 se escribe más pegado y se escribe más pequeño. Entonces, ¿qué resolvemos? Resolvemos primero lo que está dentro de la raíz. En este caso tenemos una mezcla entre una multiplicación y una suma. Se resuelve primero, recordamos la multiplicación. Tendríamos aquí entonces 36 más 3 y simplificando nos queda esto, raíz de 39. ¿Cómo podemos resolver la raíz de 39? En sus calculadoras normalmente ustedes lo que hacen pues es picar el botón de raíz y luego picar el botón de 39. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer en la calculadora del Excova es escribir primero el 39, borramos en la calculadora, entonces ponemos 39 y luego picamos el botón de raíz. Y de esta manera nosotros obtenemos que el resultado de esa raíz es 6.24. Después nosotros podemos multiplicar por 5 y como ya tenemos aquí escrito el 6.24, podemos nada más agregar aquí por 5 y el resultado es 31.22. Ese sería entonces nuestro segundo ejercicio. Les repito, cuando hay una raíz cuadrada, raíz cúbica, lo que sea, primero tienen que resolver lo que se encuentre dentro de la raíz. Para el caso del Excova, bueno, solamente hay raíces cuadradas porque la calculadora solamente puede resolver raíces cuadradas. No les van a pedir que resuelvan una raíz cúbica. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, si se fijan, tenemos más paréntesis. Es un poco más difícil de identificar aquí los niveles. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos ver que aquí hay un paréntesis que abre. Podemos ver que aquí hay otro paréntesis que abre y un tercer paréntesis que abre. Es decir, tenemos 3 niveles al menos. Y aquí empezamos a cerrar un paréntesis. Este paréntesis, entonces,
que se cierra incluye a este nivel. Después tenemos otro paréntesis que cierra, es decir, incluimos a este otro nivel. Y aquí tenemos otro paréntesis que abre y otro que cierra, es decir, esto es otro nivel. Y finalmente tenemos al último paréntesis que cierra, lo cual engloba a todo esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que resolver los más internos, en primer lugar, empezando por este de aquí y este otro de acá, que son los dos paréntesis más internos que hay. Todo lo demás lo vamos a escribir exactamente igual. Menos 4, más 2, paréntesis 3, menos paréntesis 5, más 2, y llegamos al primer paréntesis que vamos a resolver. ¿Cuánto nos da esto? 5 menos 4. 5 menos 4 es igual a 1. Y pues todavía dejamos estos paréntesis porque significan multiplicación. Tenemos el siguiente paréntesis, que es este de aquí. Menos, hacemos la operación de aquí. 2 menos 5 es igual a menos 3. Y agregamos el último paréntesis, el que cerramos. No eliminamos, fíjense que no eliminamos los paréntesis. No los eliminamos hasta que hacemos la multiplicación por lo que haya enfrente, ya sea por multiplicación de signos o multiplicación por un número. En este caso, tenemos aquí la multiplicación por un número y aquí la multiplicación por un signo. Vamos a resolver esas dos a continuación. Tenemos menos 4 más 2 por, al 3 todavía no le hacemos nada, a este paréntesis ni al 5 tampoco, y solamente vamos a resolver esta multiplicación. 2 por 1, 2, cerramos paréntesis, y menos por menos, más 3. Y ahora sí, eliminamos estos paréntesis que teníamos ahí, y solamente nos quedamos ya con dos niveles de paréntesis, donde el más interno es esta parte de aquí. Es la que vamos a resolver a continuación. Nos quedaría menos 4 más 2 por 3 menos el resolver este ejercicio que nos da 7. 5 más 2 igual a 7. Y finalmente, más 3. Podemos hacer aquí la multiplicación de signos, que es simplemente menos por más, igual a menos. Y nos quedaría 3 menos 7 más 3. Esta operación la pueden tratar de resolver mentalmente. Si no, no hay problema, podemos irnos otra vez a la calculadora y resolverla. Es muy simple. Ponemos 3 menos 7 más 3. Y esto nos da igual a menos 1. Por lo tanto, podemos sustituir ese menos 1 en lugar de este paréntesis. Y ahora sí, ya terminamos todos los paréntesis. Ya solamente nos queda aquí una multiplicación y una suma. Resolvemos primero la multiplicación. Vamos a resolver acá. Nos queda, menos 4. Menos 2 por menos 1 nos da menos 2. Y el resultado de hacer esta operación es igual a menos 6. Y nuevamente, si estas operaciones con mezcla de signos se les confunden, traten de buscar las reglas, traten de investigar un poco cómo se resuelven. Y de cualquier manera esto lo pueden resolver en su calculadora. Le ponen menos 4, menos 2 y nos da el resultado menos 6, que fue justamente lo que nosotros escribimos acá. Con esto terminamos la jerarquía de operaciones y vamos a ver a continuación el tema de proporciones. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Nos relaciona siempre dos variables diferentes. Y hay de un montón. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Todos esos ejemplos los podemos agrupar en dos tipos: proporciones directas y proporciones indirectas. Las proporciones directas lo que nos dicen es que cuando una de esas dos variables relacionadas aumenta, la otra también. Sin embargo, también puede ser lo opuesto. Cuando una variable disminuye, la otra también tiene que disminuir. Es decir, o las dos aumentan o las dos disminuyen. Cualquiera de los dos sentidos significa una proporción directa. Y la forma en que lo tienen que analizar, pues depende de la lógica. Y
primero tienen que descubrir si es una proporción directa. El ejemplo que tenemos aquí. Una máquina ha producido 100 piezas en 4 horas. ¿Cuántas producirá en 6 horas? Entonces, tenemos aquí dos variables relacionadas. Tenemos el número de piezas relacionada con el tiempo de trabajo, tiempo de producción. Si nosotros, fíjense, aumentamos el tiempo, hay que pensar cuál es la lógica de esto. ¿Qué le va a pasar al número de piezas? ¿Se van a producir más piezas o se van a producir menos piezas? Pues aquí la lógica nos dice que, como es una máquina, va a producir más piezas. Podría pasar también lo contrario. En lugar de aumentar el tiempo de trabajo, ahora lo que vamos a hacer es disminuir el tiempo de trabajo. ¿Qué le va a pasar a las piezas? Bueno, como la máquina va a trabajar menos tiempo, va a producir también menos piezas en total. Eso es que los dos aumentan o los dos disminuyen. Eso es una proporción directa. Ese es el primer paso, que a lo mejor suena aquí muy complicado, pero pues en realidad está muy simple. ¿Qué vamos a hacer una vez que identificamos que es una proporción directa? Lo vamos a resolver con una regla de 3. En la regla de 3 nosotros vamos a escribir la relación que nosotros conocemos. Es decir, 100 piezas se producen en 4 horas. Ahora, ¿cuántas piezas vamos nosotros a producir en 6 horas? Esto es una regla de 3 y se resuelve simplemente multiplicado los dos datos que están cruzados y vamos a dividir entre el dato que nos queda. Y puede ser en cualquier orden. Pueden primero dividir el de arriba y después multiplicar por el de abajo. Hay varias maneras de resolverlo. Lo que importa es que dividan entre 4 y multipliquen por 6. Y bueno, esto lo podemos resolver fácilmente. Lo pueden hacer algunos casos mentalmente, algunos otros a lo mejor necesitamos la calculadora. Vamos a multiplicar aquí 100 por 6 entre 4 y el resultado nos da 150 piezas. Es decir, si la máquina ahora trabaja 6 horas, se van a producir 150 piezas. Vamos a ver ahora el contraste con una proporción inversa. En una proporción inversa, cuando una variable aumenta, la otra disminuye y viceversa. Es decir, cuando una disminuye, la otra aumenta. Se tienen que comportar de forma inversa. Esa es la clave. Y tenemos un hombre, en el ejemplo, un hombre tiene 8 perros y tiene alimento para mantenerlos 12 días. Si adopta 2 perros más, ¿cuántos días podrá mantenerlos sin disminuir su ración de alimentos? Y nuevamente tenemos que analizar las dos variables que nos está relacionando. Aquí nos está hablando de la primera variable, que son los perros, y la siguiente variable, que son, bueno, que es el tiempo o el número de días que se va a poder alimentar estos perros. Aquí nos está diciendo el ejemplo que se adoptan perros, es decir, el número de perros aumenta. Y como ahora son más perros y si se les va a dar la misma ración, si se les va a mantener la ración, el tiempo en el que los va a poder alimentar, pues tiene que disminuir. Aquí sería lo contrario a lo que dice el dicho que entre menos burros, más solotes. Aquí es más bien entre más burros, menos solotes. Hay más bocas que alimentar, por lo tanto, la comida va a durar menos. Ahora imagínense lo contrario. Ahora disminuye el número de perros. Se dieron en adopción algunos perros. ¿Qué va a pasar? Pues ahora, como quedan menos bocas que alimentar, el tiempo que se les va a poder alimentar con la misma cantidad de alimento va a aumentar. Entonces, fíjense, se comportan de manera inversa. Cuando una crece, la otra disminuye y viceversa. Esto se resuelve con una regla de 3 inversa. Esta es mucho menos conocida y por eso es es con lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Aquí se resuelve al revés. Van a multiplicar por el dato que tengan arriba y tienen que dividir entre el dato que tengan cruzado de esta manera. Y tampoco importa, aquí podrían primero dividir aquí abajo y luego
multiplicar por 12. Lo que importa es que dividen entre 10 y multipliquen por 12. Entonces multiplicamos los dos datos de arriba y dividimos entre el de abajo, que sería 8 por 12, y lo vamos a dividir entre 10, y el resultado nos da 9.6. Es decir, si se adoptan 4 perros más, si 2 perros más, se les va a poder mantener ahora solamente 9.6 días. Esa sería la forma en que se resuelven. Vamos a ver otros dos ejemplos. El primero nos dice, 2 obreros pueden hacer una obra en 30 días. ¿Cuánto tiempo se demorarán 6 obreros para hacer la misma obra? Y vamos a ver aquí qué nos está relacionando. Nos está relacionando la cantidad de obreros y nos lo está relacionando con el tiempo de trabajo, que en este caso medido en días. Y nos dice que vamos a aumentar el número de obreros. Y nuevamente nosotros tenemos que pensar la lógica de esto. ¿Qué va a pasar con el tiempo de trabajo? Si son más obreros, bueno, pues el tiempo de trabajo tiene que disminuir. Supongamos que no van ahí nada más a perder el tiempo, a tomar caguamas o estar grabando memes, etcétera. Por lo tanto, esto es una proporción inversa y tenemos que resolverlo con una regla de 3 inversa. ¿Cómo lo hacíamos? Hacemos nuestra relación. 2 obreros pueden hacer una obra en 30 días. Si ahora nosotros aumentamos la cantidad a los 6 obreros, ¿cuántos días vamos a necesitar? Podemos ponerlo como una variable en días. ¿Qué vamos a hacer? Como dijimos que era una regla de 3 inversa, lo que tenemos que resolver es multiplicar primero los números de acá arriba y dividir entre el número de abajo, y lo podemos resolver. Este está relativamente simple, se puede hacer mentalmente, aún así vamos a hacerlo en la calculadora. 2 por 30 entre 6. Y esto nos da como resultado 10 días. Por lo tanto, X es igual a 10 días. Ahora, el siguiente ejemplo. Una panadería con 80 kilogramos, en una panadería, perdón, con 80 kilogramos, son capaces de hacer 120 kilogramos de pan. ¿Cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan? Vamos a ver, aquí es el primer ejercicio donde no nos relacionan el tiempo con otra cosa, que es el tiempo es de lo más común. ¿Qué nos relacionan aquí entonces? Nos relacionan las variables harina con pan. Cantidad de harina produce una cierta cantidad de pan. ¿Y qué tenemos aquí la lógica? La lógica, pues aquí es muy simple. Si aumentamos la cantidad de harina, vamos a aumentar también la cantidad de pan que se produce. Y viceversa. Si se disminuye la cantidad de harina, se va a producir menos pan. Imagínense cómo sería la lógica si pensáramos que con menos harina se produce menos pan. Ojalá fuera así. Sin embargo, pues esta es una proporción directa. Y la vamos a resolver entonces como una proporción directa. Tenemos que 80 kilogramos de harina nos produce 120 kilogramos de pan. Y nos dice cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan. Entonces ahora tenemos acá 99 kilogramos de pan y nos pregunta cuántos kilogramos de harina se van a producir. Y nuevamente esto lo resolvemos con una regla de 3 directa, ya identificamos que es directa. En la directa tenemos que primero multiplicar los números que se encuentran cruzados y dividir entre el número que nos queda. Y lo podemos hacer también fácilmente con la calculadora. 99 por 80 entre 120. Esto nos da como resultado 66 kilogramos. Con esto entonces terminamos el ejercicio y
terminamos el tema de las proporciones. Y les recuerdo, los pasos para resolver estos problemas consisten en primero identificar si es una proporción directa o si es una proporción inversa. Una vez que la identificaron, entonces ahora sí, vean cómo resolver con una regla de 3 directa o con una regla de 3 inversa, según sea el caso. Vamos a ver ahora permutaciones. Las permutaciones es lo que nosotros conocemos coloquialmente como combinaciones. Las combinaciones son otra cosa, es una cosa matemáticamente más compleja y les repito, lo que nosotros conocemos normalmente como combinaciones son en realidad permutaciones. Por ejemplo, la contraseña que ustedes le ponen a su celular o el PIN más bien que nosotros le ponemos al celular. Vamos a suponer que ponemos una contraseña que es 1, 2, 3, 4. Una contraseña muy simple, por cierto. Si ustedes lo ponen al revés, 2, 1, 3, 4, es decir, si voltean estos dos, su celular no se va a desbloquear. Si su celular funcionara con combinaciones, esto sí lo desbloquearía. Porque en una combinación estas dos cosas son iguales. Sin embargo, en una permutación son diferentes. Es decir, no es lo mismo el primer caso que el segundo. Lo mismo con una palabra. Si nosotros escribimos la palabra libro y después escribimos la palabra ilbro, son dos cosas diferentes. Por eso, esta sería una permutación. Esta sería una permutación de esto. La segunda palabra sería una permutación de la primera. Les repito, si fuera una combinación, serían exactamente lo mismo. Ahora, a ustedes se tienen que preocupar solamente de las permutaciones en el examen. Y los pueden resolver de maneras diferentes, dependiendo de si la permutación les permite repetición o no les permite repetición. En primer lugar, vamos a ver un ejemplo que sí nos permite repetición. El ejemplo dice, ¿cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Aquí lo primero que tenemos que identificar es si podemos repetir los elementos. Es decir, nos podemos imaginar algunos ejemplos de números con esta condición. Puede ser, por ejemplo, el número 1, 3, 5, 4. O podríamos tener el 2, 3, 1, 4, por ejemplo. Ahora, nosotros tenemos que pensar, ¿podemos poner dos veces el mismo número? O más incluso, podríamos ponerlo 3 o 4 veces. ¿Es esto posible? ¿Existe este número? Pues realmente sí, porque este es diferente a todos los demás. Lo mismo si nosotros ponemos el 2, 2, 2, 3 o cualquier otro número. Podemos repetir en los números, generalmente se puede repetir. En las contraseñas, normalmente ustedes también pueden repetir en su PIN, ustedes pueden repetir algunos celulares a lo mejor les dirán que no es recomendable, repetir números. Sin embargo, sí se puede repetir, no hay ningún impedimento físico. Vamos a ver ahora la diferencia cuando no se permite la repetición. Y el siguiente ejemplo dice, en una bolsa hay 4 canicas, azul, negra, verde y roja. Si se extraen de la caja 2 de ellas, ¿de cuántas maneras diferentes pueden salir? Y vamos a suponer que sacamos entonces las 2 canicas. Podrían haber salido azul y verde, pudieron haber salido azul y roja, o pudieron haber salido verde y negra, o cualquiera de estas permutaciones. Hay varias. Ahora, tenemos que preguntarnos, si salió una azul, ¿la segunda canica puede ser también azul? Pues no, realmente no se puede, porque solamente tenemos una canica azul. Y esa misma canica azul no puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, incluso si el problema no nos dice que no podemos repetir, nosotros no podemos repetir porque el ejercicio, la física del ejercicio nos obliga a no poder repetir. Muy bien, ahora ya que identificamos eso, es el primer paso, tienen que identificar si se puede repetir o no. Ya que identificaron eso, hay que identificar siempre dos números. El ejercicio siempre les va a dar dos números, donde vamos a tener
en este caso, el número de cifras y el número de opciones. Siempre va a ser el número de asignaciones o el número de opciones más bien. ¿Cuántas opciones tenemos? Tenemos 5 opciones diferentes. ¿Qué nos deja esto? Nos deja 4 y 5. Un par de números. Ahora, ¿qué número podemos identificar acá? Acá en el otro ejercicio podemos identificar las 4 canicas y podemos identificar que se sacan 2 de ellas. Vamos a sacar 2 canicas y para cada canica tenemos, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos 4 opciones de canicas. Siempre vamos a identificar esto, par de números, siempre un par de números. Esos números pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Puede ser cualquiera, pueden ser iguales o diferentes, les repito. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es cómo vamos a resolver ahora el ejercicio. Vamos a tomar nosotros el número pequeño de ese par y vamos a escribir ese mismo número de líneas. Es decir, en el primero tenemos un 4, por lo tanto, nosotros vamos a escribir un 4. Y luego vamos a tomar este número y lo vamos a escribir en la primera línea. ¿Qué significa esto? Significa que para nuestra primera cifra, cada una de estas líneas representa una de las cifras de nuestro número. ¿Y qué significa entonces el 5? Significa que para la primera cifra nosotros tenemos 5 opciones diferentes. Y como se puede repetir, para las siguientes cifras tenemos también 5 opciones para cada una. Esto lo podemos resolver, volvemos a nuestra calculadora. Para las potencias hay que picar este botón, el que nos dice elevar una potencia. Y pues sabemos que es multiplicar al 5 4 veces, esto es igual que 5 a la 4. Y esto es 625. Entonces tendríamos 5 a la 4 igual a 625. Ahora, para el otro ejercicio tenemos que analizar, pero vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer 2 líneas, porque aquí tenemos que 2 es el número más pequeño. Hacemos entonces 2 líneas y el resultado, lo que pongamos en cada línea, lo vamos a multiplicar. Vamos a poner el 4, porque el 4 representa el número de opciones que tenemos para nuestra primera canica. Ahora, ya que salió la primera canica, esto lo pueden tomar incluso si las sacan juntas, se puede considerar como si las sacaran separadas. Entonces, ya que tomaron la primera canica, para la segunda canica ya solamente nos quedan 3. Por lo tanto, se va reduciendo. Fíjense, multiplicamos 4 por 3. Esto es igual a 12. Y ahora, fíjense, suponiendo que tuviéramos que sacar 3 canicas en lugar de 2, bueno, pues habría que haber hecho una tercera línea. Y como íbamos a sacar la tercera canica y ya habíamos sacado 2, nos quedan ya solamente 2 canicas. Y tendríamos que haber hecho el resultado 4 por 3 por 2. Esa es entonces la manera en que se resuelven los ejercicios de permutaciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí el primero. En una ciudad, las matrículas de un coche están formadas por 2 letras tomadas del alfabeto de 26, seguidas de 3 dígitos. ¿Cuántas matrículas diferentes puede haber en la ciudad? ¿Qué tenemos que identificar? Primero, tenemos que identificar si podemos repetir o si no podemos repetir. ¿Podemos repetir en este caso? Pues traten de pensarlo. ¿Hay algún impedimento que nos diga que no podemos imprimir la misma letra o el mismo número seguido en la placa? Pues realmente no. E incluso si recuerdan, a lo mejor han visto las placas de algún coche, esas placas pueden tener letras repetidas o números repetidos. Es decir, nosotros podríamos tener la placa AX 550, por ejemplo, o podríamos tener la placa BB 415. Ahora, los números no se repiten, pero las letras sí, o podrían repetirse incluso los dos. Podríamos tener PP 544, por ejemplo. Entonces, esto nos dice que sí podemos repetir. ¿Y esto cómo lo tenemos? Bueno, lo tenemos que procesar en nuestra lógica. Ahora, tenemos que identificar los pares de números.
Los pares de números pueden venir incluso, o podemos tener más de una permutación en cada ejercicio. En este ejercicio tenemos dos permutaciones diferentes. Tenemos una permutación para las letras, que es esta de aquí, y tenemos además una permutación para los números. Entonces tenemos que identificar nuestros dos números para las letras y nuestros dos números para los números, valga la redundancia. Para las letras nos está dando información aquí. Dos letras y tomadas del alfabeto de 26. Es decir, nuestros números son 2 y 26. Y para los números nos está diciendo solamente 3 dígitos. 3. ¿Cuál es el otro número? Cuando nos está hablando de dígitos, de números, nosotros podemos usar ahí, ¿cuáles? Podemos usar el 0, podemos usar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, nosotros si vamos a formar números de 3 cifras, pues podemos empezar desde el 0, podríamos ser 000, 001, 002, y así nos vamos hasta utilizar el 9. ¿Cuántas opciones tenemos entonces? Desde el 0 hasta el 9 son 10 opciones diferentes. No podemos incluir al 10, pero sí podemos incluir al 0. Por lo tanto, aquí tenemos una permutación con los números 3 y 10. Vamos a resolver esta. Necesitamos dos líneas porque el número pequeño es 2. Y necesitamos además empezar por el 26, porque es el número de opciones que tenemos para nuestra primera letra. ¿Cuántas opciones tenemos para la segunda? Bueno, algunos pensarán que 25, pero en realidad es 26, porque ya dijimos que se puede repetir. En el caso de los números necesitamos 3 líneas. Y vamos a multiplicar en cada una de ellas al 10. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos repetir y para cada una de esos dígitos tenemos 10 opciones diferentes. El resultado de 26 por 26 a lo mejor no es tan simple de calcular, pero nos vamos a la calculadora. 26 por 26. Esto es igual a 676. Y 10 por 10 por 10, que es igual a 1000. Una vez que nosotros ya obtuvimos los dos resultados de las dos permutaciones, ya podemos resolver el ejercicio final como multiplicando estos dos resultados. Es decir, 676 por 1000 y esto es igual a 676,000. Esa sería entonces la respuesta. Muy bien. Para el siguiente ejercicio, vamos a analizar ahora el siguiente. El siguiente ejercicio nos dice, Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos al primer lugar y 100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Y nuevamente tenemos que buscar nuestros dos números. Aquí no nos los está diciendo directamente, pero los podemos identificar. ¿Por qué? ¿Cuántas opciones tenemos aquí de personas que pueden ganarse un premio? Tenemos 3. ¿Y cuántos premios hay? Pues hay 2 premios, el del primer y segundo lugar. Entonces, nuestros números aquí son el 2 y el 3. Y vamos a ver si se puede repetir. Vamos a asignar al número más pequeño el número de líneas. Y como el número más pequeño se refiere al número de premios, pues aquí tendríamos al primer lugar y tendríamos también al segundo lugar. Y lo que tenemos que preguntarnos es, si una persona ya ganó el primer lugar, ¿esa persona también puede ganar el segundo? Pues realmente no. Una persona no puede ganar al mismo tiempo el primer y segundo lugar. Es decir, suponiendo que Eduardo ganó el primer lugar, Carlos o Sergio tienen que tener el segundo.
él no puede tener el primer lugar, el segundo lugar también, si ya tiene el primero. Por lo tanto, no podemos repetir. ¿Qué significa? Que tenemos 3 opciones de personas para el primer lugar, pero para el segundo solamente tenemos 2. Esto nos da como resultado 12 permutaciones diferentes, 12 formas diferentes en que se pueden repartir los premios de primero y segundo lugar. Muy bien, entonces con esto terminaríamos la parte de permutaciones y vamos ahora a ver a continuación álgebra. Vamos a comenzar resolviendo ecuaciones de primer grado de una variable. Las ecuaciones de primer grado de una variable tienen una forma general como esta de aquí. Cualquier número multiplicado por x más cualquier número igual a 0. ¿Y qué podemos tener aquí? Puede ser cualquier variante, puede ser el ejemplo que tenemos aquí, menos 5x más 3, puede ser 4x menos 5 igual a 0, puede ser solamente x más 7 igual a 0, puede ser 2 tercios de x menos 5 cuartos, puede ser cualquier número y aquí podemos encontrarnos fracciones o podemos encontrarnos enteros. La forma en que se soluciona, pues, depende de cómo esté organizada la ecuación. Lo que tenemos que hacer, la forma en que se tiene que resolver una ecuación de primer grado es agrupando las variables de un lado, usualmente el lado izquierdo, y las variables del otro lado, del lado derecho en este caso. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Pues vamos a identificar primero qué variables tenemos. Tenemos a la variable x y qué constantes tenemos. Tenemos al 5 y al 3. Ahora, lo que tenemos que hacer es entonces dejar a la variable solamente del lado izquierdo, mientras que los números tienen que quedar del lado derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí se resuelve normalmente opuesto a la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones nos dice que tenemos que resolver hasta el final las sumas y restas. Aquí lo primero que tenemos que quitar son las sumas y restas. Entonces, ¿cuál está sumando? Este número de aquí está sumando y es el primero que tenemos que quitar. Todo lo demás lo pasamos igual. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? Utilizando la operación inversa. Aquí tenemos un más 3, por lo tanto lo que vamos a hacer es un menos 3. Y debido a que la igualdad es algo así como una balanza, cuando ustedes agregan vamos a dibujar aquí la balanza, es lo que significa una ecuación. Cuando ustedes agregan peso a uno de los lados de la balanza, lo que ocurre es que se desequilibra. Bueno, en este caso no estamos agregando peso, estamos quitando peso. Vamos a quitar ese 3, vamos a suponer, va a haber un desequilibrio. ¿Qué tenemos que hacer para que se equilibre? Pues tenemos que quitar del otro lado la misma cantidad o poner la misma cantidad. Por lo tanto, del otro lado lo que vamos a hacer es poner un menos 3. 3 menos 3 es igual a 0, se cancela y nos queda simplemente que menos 5x es igual a menos 3. Fíjense que el efecto fue que al pasar el 3 del lado contrario, pasó simplemente con la operación inversa. Es decir, el 3 estaba sumando y simplemente lo pasamos del otro lado restando. Ahora, ya que nos quitamos ese número, nos queda este otro de aquí, el 5. El 5 con respecto a la x, fíjense que la operación que está haciendo es multiplicar. Por lo tanto, la operación inversa para quitarnos una multiplicación es la división. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos 5x, vamos a dividir otra vez entre menos 5, entre el mismo número, que es la operación inversa. Aquí el signo no cambia, fíjense, porque una operación inversa no necesariamente significa signo opuesto. En una suma y una resta sí, pero en una multiplicación y en una división no necesariamente. Entonces, como dijimos, para mantener la igualdad tenemos que dividir acá también por menos 5. El primer caso nos da menos 5 entre menos 5 es igual a 1, por lo tanto la x se queda sola, nos queda 1x, aunque el 1x
normalmente no se escribe y se queda solamente x. Del otro lado nos va a quedar menos 3 quintos, menos 3 entre menos 5 más bien. Y tenemos que hacer la división de signos. Menos entre menos es igual a más. Y nos quedaría entonces 3 quintos. Y lo podemos resolver a decimales utilizando nuestra calculadora. 3 entre 5 es igual a 0.6. De esta manera se resuelven entonces las ecuaciones de primer grado de una variable. Y vamos a ver otros dos ejemplos un poco más complicados, que son más similares a lo que se pueden encontrar en el examen EXCOVA. En el examen EXCOVA ustedes se pueden encontrar operaciones de multiplicación, se pueden encontrar operaciones de división, se pueden encontrar cualquier tipo de operación en cualquiera de los dos lados de la ecuación o incluso en los dos lados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resolver primero esas operaciones. Y una vez que resolvimos las operaciones y simplificamos, ahora sí ya podemos proceder a hacer todo este procedimiento anterior. Sin embargo, para resolver esas operaciones, aquí sí se tiene que seguir otra vez la jerarquía de operaciones. Y vamos a ver aquí en el primer ejemplo. Tenemos una resta, tenemos un número positivo, hay paréntesis, y entonces, de acuerdo a la jerarquía, primero tendríamos que resolver los paréntesis. Sin embargo, este número de aquí, esta resta que es 1 menos 3x, pues es un binomio, no se puede simplificar. Lo que sí se puede hacer es resolver la operación de binomios, multiplicación de binomios, que es en este caso 2 por todo el binomio. ¿Cómo se resuelve esto? Pues multiplicamos por cada elemento, ¿no? El primero por el primero y por el segundo. Todo lo demás lo vamos a pasar igual. Entonces nos va a quedar menos 2 por 1, nos va a quedar menos 2, y menos 2, incluido el signo, por menos 3x nos da más 6x. Esto lo tenemos que repetir también del otro lado, y nos va a quedar entonces del lado opuesto menos 3 por x igual a menos 3x. Nos va a quedar menos 3 por menos 2 igual a más 6. Y el 5 simplemente lo pasamos igual. Ya resolvimos multiplicaciones. Ahora sí, siguen sumas y restas. Aquí tenemos una resta y aquí tenemos una suma. Las resolvemos. Nos va a quedar 4. El 6x no le hacemos nada. El menos 3x tampoco. Y nos va a quedar del otro lado más 11. Ahora sí, ya podemos empezar a agrupar variables y constantes. ¿Dónde agrupamos las variables? Que en este caso tenemos a lo tenemos que mandar del lado de las variables. Y esta constante aquí lo tenemos que mandar del lado de las constantes. Y lo vamos a pasar con operaciones opuestas. Este menos 3x está restando, por lo tanto se tiene que pasar sumando. Y nos va a quedar 6x más 3x es igual a el 11 que ya teníamos, y este 4 que se encontraba sumando va a pasar del otro lado restando menos 4. Simplificamos ambas operaciones. De este lado nos queda 9x, mientras que de este otro lado nos va a quedar 7. Y ahora que tenemos aquí el 9, simplemente tenemos que pasarlo del otro lado. ¿Cómo lo vamos a pasar? Dividiendo, ya que se encuentra multiplicando a la x. Entonces nos va a quedar x es igual a 7 sobre 9. Y ese sería el resultado final. 7 sobre 9. Ahora, en caso de que tengamos fracciones como el ejemplo de acá, pues vamos a proceder exactamente de la misma manera, pero primero vamos a ver si hay alguna fracción que se pueda simplificar. ¿Cómo lo podemos ver eso? Bueno, lo podemos ver en nuestra calculadora. Si nosotros hacemos la división 2 entre 3, esto nos da como resultado 0.666 periódico.
Si hacemos entonces esto no lo podríamos simplificar. Si hacemos 16 entre 3, nos da también un número periódico, pero podemos hacer el del lado opuesto de la igualdad, que es 4 entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, esto lo podemos escribir simplemente como del lado izquierdo queda igual y del lado derecho nos queda 2x. Ese es el primer paso, ver si hay operaciones que se puedan simplificar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que en el anterior, simplemente que pues ahora son fracciones. Vamos a tomar las fracciones que sean constantes y las vamos a mandar del lado derecho. Este que es una variable la tenemos que mandar del lado izquierdo. ¿Cómo van a pasar? Bueno, pues van a pasar con la operación opuesta. Esta de aquí está sumando, por lo tanto, va a pasar restando. Este también está sumando y lo mismo, va a pasar restando. Nos va a quedar entonces 2x sobre 3 menos 2x es igual a menos 16 tercios. Y ahora tenemos que resolver esta operación. Para resolver una suma o una resta, como es este caso, tenemos que agregar nosotros un 1 al número que no tiene fracción. Y lo vamos a resolver como resuelven las operaciones con fracciones comunes y corrientes, así de simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar los dos denominadores, que en este caso nos da 3 por 1, 3, y luego tenemos que multiplicar cruzado, primero hacia abajo, 2x por 1 igual a 2x, y luego hacia arriba, 3 por 2 por menos 2x nos daría menos 6x. Esa sería entonces la forma en que lo resolvemos, así como una fracción común y corriente. Y bueno, del otro lado nos va a quedar menos 16 entre 3. Podemos resolver la operación de arriba que nos da menos 4x, es decir, 4 tercios es igual a menos 16 entre 3. Y ahora sí tenemos aquí pues varios números, dos números de los que nos tenemos que deshacer. Tenemos el 4 y tenemos el 3. Vamos a pasar primero el 3. Debido a que el 3 está dividiendo, tiene que pasar del otro lado multiplicando. Nos va a quedar entonces menos 4x es igual a menos 16 entre 3. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 3. Aquí no importa en qué orden resolvamos la operación, pero vamos a ver qué respuesta nos da. Vamos primero a multiplicar por 3 y luego vamos a dividir entre 3. Y fíjense, para algunos de ustedes a lo mejor es muy obvio, pero no siempre lo es para todos. 16 por 3 nos da 48. Si el resultado lo dividimos entre 3, nos vuelve a dar 16. Entonces, fíjense, cuando tenemos dividiendo entre el mismo número, podemos simplemente cancelarlo. Nos quedaría entonces menos 4x es igual a menos 16. Y el menos 4 simplemente hay que pasarlo del otro lado y pasaría menos 16 entre menos 4. Y esto pues es igual a 4 positivo. Menos entre menos, más. Y 16 entre 4 igual a 4. Con esto resolvimos entonces los dos ejercicios. Fíjense que el resultado final de haber pasado una fracción también lo pudieron haber hecho pasando, multiplicando la fracción del otro lado, pero simplemente invertida. Vamos a partir del paso donde teníamos 4 tercios, de x es igual a menos 16 tercios. Pudimos haber hecho también la multiplicación de tomar toda esta fracción con todo y signo y simplemente nos la llevábamos del otro lado multiplicando, pero inversa. Nos quedaría menos 3 entre 4. Y el resultado es el mismo, menos por menos es igual a más. Y lo pueden resolver, si quieren compruébenlo. Y el resultado les tiene que dar igual a 4 también. Esa es otra técnica que pueden ustedes utilizar para despejar fracciones.
Y bueno, todavía esto lo vamos a seguir practicando con algunos ejercicios que vamos a ver ahorita de ecuaciones de dos variables, donde precisamente es lo que vamos a hacer a continuación. Y vamos a ver ecuaciones de más de una variable, en este caso dos variables. Para nosotros poder calcular el valor que tienen que tomar dos variables, necesitamos al menos dos ecuaciones diferentes. Para conocer tres, se requiere un sistema de tres ecuaciones, y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos resolver entonces dos variables, que es el ejemplo, los ejercicios de la escoba son de dos variables, necesitamos al menos dos ecuaciones. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser 10, las que sean. De ahí ustedes pueden tomar simplemente dos. Y los métodos para resolverlo son sustitución, igualación y reducción. Nosotros vamos a ver solamente el de reducción con un poco de sustitución. Es una mezcla entre reducción y sustitución. Y vamos a ver a continuación en qué consiste el método de reducción. A ver, llegó una notificación por ahí. No, creo que todo bien. Muy bien. Entonces, continuamos. El método, ¿en qué consiste el método de reducción? El método de reducción consiste en sumar las dos ecuaciones de forma que una de las variables se elimine. Para esto, nosotros requerimos dos condiciones. Entonces, tenemos dos condiciones que requerimos para que este método funcione. La primera, necesitamos que una de las variables tenga en cada una de las dos ecuaciones signos opuestos. Eso es lo que requerimos en primer lugar, signos opuestos. Por ejemplo, aquí la X es positiva y acá también es positiva. Es decir, la X aquí no cumple con esa condición. Para la Y, sin embargo, si se fijan, aquí tenemos negativo y aquí tenemos positivo. Sí se cumple aquí la condición porque los signos son opuestos. La segunda condición es que tenemos que tener el mismo coeficiente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es el número que está multiplicando a la variable. ¿Qué coeficiente tenemos aquí? Es un 1. No se escribe, pero es un 1. ¿Qué coeficiente tenemos acá? Es un 2. Son coeficientes diferentes, por lo tanto, tampoco cumplirían la segunda condición. Pero la Y, fíjense qué coeficiente tenemos aquí. Tenemos un 1 y acá también tenemos un 1. Es decir, tenemos ya el mismo coeficiente. Una vez que alguna de las variables cumple con estas dos condiciones, nosotros procedemos a sumar las dos ecuaciones. Y vamos a sumar X con X, Y con Y y constantes con constantes. El resultado de sumar X nos da 3X, mientras que el resultado de sumar Y nos va a dar menos 1 más 1, y esto nos va a dar igual a 0, 0Y. ¿Qué es 0Y? Pues es como si no lo escribiéramos. Nos va a quedar entonces solamente del otro lado un 15, y lo podemos escribir esto simplemente como 3X igual a 15, que es una ecuación justo como las que acabamos de ver. ¿Qué hacemos a continuación? Tomamos esta variable y la vamos a despejar. El 3 que está multiplicando lo tenemos que pasar del otro lado dividiendo. Va a quedar entonces X igual a 15 sobre 3 igual a 5. Y ya encontramos la primera variable. Resolver los sistemas de ecuaciones significa encontrar las dos, entonces todavía nos falta una. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es tomar ese valor que nosotros ya calculamos, X igual a 5, y lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a tomar la de abajo. Entonces sabemos que X es igual a 5 y que la ecuación es 2X más Y igual a 14.
Sustituimos entonces aquí. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Utilizando paréntesis donde esté la variable y poner el número que le pertenece a esa variable. Entonces nos queda 2 por 5 más y igual a 14. Resolvemos la operación, que es 10, y nos queda más y igual a 14. Despejamos este 10 que se encuentra sumando. Aquí es como si tuviera un signo positivo implícito. Va a pasar del otro lado restando y nos va a quedar simplemente y igual a 14 menos 10 igual a 4. Entonces, una vez que tenemos esas dos variables, ya concluimos el sistema de ecuaciones. Ya lo resolvimos exitosamente. Y ahora, vamos a ver que no todas las ecuaciones cumplen esta característica. Es decir, no todas las ecuaciones van a ser, a cumplir estas dos condiciones que les acabo de mencionar, que tengan signos opuestos y el mismo coeficiente. Por ejemplo, esta de aquí, ninguna de las dos variables cumple ni siquiera una de las condiciones. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es modificar las ecuaciones. ¿Cómo las vamos a modificar? Multiplicando. ¿Y qué vamos a hacer? Hay varias formas en lo que nosotros podemos solucionar esto. La primera forma, que es la más simple, es escoger una variable en primer lugar para eliminar. Nosotros vamos a eliminar a la x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en el coeficiente de la x, que es 2. Y lo vamos a multiplicar por la ecuación de abajo. Luego vamos a tomar el coeficiente de la ecuación de abajo y lo vamos a multiplicar arriba, 3. Entonces, fíjense, lo único que hicimos fue multiplicar cruzado. El 2 se fue para abajo y el 3 se fue hacia arriba. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que los signos de estas dos variables son iguales y nosotros requerimos que sean opuestos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner un signo aquí, negativo, que puede ser arriba o puede ser abajo. En realidad no importa, puede ser donde ustedes quieran. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a resolver la multiplicación. La ecuación de arriba nos va a quedar menos 3 por 2x igual a menos 6x. Nos va a quedar menos 6y. Y del otro lado también tenemos que multiplicar menos 3 por 4, que es igual a menos 12. La ecuación de abajo nos va a quedar 6x más, 8y, no 4, 8y, igual a 0. Multiplicar 2 por 0, pues nos da 0. Y ahora sí, vamos a sumarla, porque ya una de las dos variables ya cumple la condición, fíjense. Ya tienen signo opuesto y mismo coeficiente, que es el 6. ¿Cómo obtuvimos que fuera signo opuesto? Bueno, pues multiplicamos por menos. ¿Cómo obtuvimos que fuera el mismo coeficiente? Multiplicando cruzado, como si estuviéramos sacando el común denominador en una suma o resta de fracciones. Y bueno, sumamos la x, que se va a cancelar, y sumamos la y, que nos va a quedar menos 6 más 8 igual a 2, y igual a menos 12. Por lo tanto, y igual a menos 12 sobre 2 igual a menos 6. Ya que tenemos la primera variable, lo vamos a tomar y vamos a sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones. Vamos a tomar ahora la de arriba, la original, pero puede ser incluso cualquiera de estas dos ecuaciones modificadas. Realmente no importa cuál de las ecuaciones tomen ustedes. Entonces, multiplicamos el menos 6 donde haya una x. Vamos a sustituirlo en primer lugar. Nos va a quedar 2 por menos 6 más 2y igual a 4. 2 por menos 6 nos da menos 12. Ese menos 12 lo tenemos que pasar del otro lado. Como está restando, lo vamos a pasar sumando. Nos va a quedar 2y igual a 4 más 12. Es decir, 2y es igual a 16. Y el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Es decir, y igual a 16
entre 2 igual a 8. Y de esta manera ya encontramos la segunda variable. A ver, aquí qué pasó. No, aquí cometí un error, no sé si alguien se dio cuenta, espero que sí se hayan dado cuenta. Disculpen, aquí hice la sustitución en Y, en X, perdón, cuando lo que habíamos encontrado era Y. Vamos a volver a hacerlo. El resultado es el mismo, por eso no me había dado cuenta. Van a ver que el resultado también nos va a dar 8, pero lo hice la sustitución al revés. Entonces vamos a repetirlo. Tenemos ahora 2X más 2 por menos 6, esto es igual a 4, y ahora sí, 2x menos 12 igual a 4. Fíjense que otra vez nos queda lo mismo, el menos 12 va a pasar restando y nos va a quedar 2x igual a 16, por lo tanto, x igual a 16 entre 2 igual a 8. Entonces, ahora sí, ya tenemos las dos variables, x igual a 8 y y igual a menos 6. Traten de no confundirse, es común, si se fijan, incluso yo que tengo un montón de práctica resolviendo estos ejercicios, de vez en cuando, si estamos un poco distraídos, puede ocurrir esto. Entonces, ese es otro tip para el examen. Traten de estar concentrados para que no les vaya a ocurrir algo como esto. Muy bien, habiendo arreglado este problema, vamos a ver el segundo ejemplo, este de aquí. Y vamos a ver ahora, tenemos en las dos variables, fíjense que cada una de estas dos variables cumple una de las condiciones. La variable x tiene mismo coeficiente y la variable y tiene signo opuesto, pero diferentes coeficientes. Vamos a ver qué es más fácil modificar el signo cuando ya tenemos el mismo coeficiente en alguna de las variables. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplemente multiplicar una de las ecuaciones por menos 1, cualquiera de las dos, pero solo una. La ecuación de arriba entonces se queda sin modificar, x menos 4y es igual a 0, y la de abajo nos queda simplemente con signos opuestos. A ver, aquí vamos a escribirlo un poco más claro. Quedaría aquí menos 3. Entonces, como les dije, aquí tenemos un 1 implícito y ahora sí, ya tenemos signos opuestos. Y los sumamos. Cuando los sumamos se eliminan. Por lo tanto, solamente nos queda la suma de menos 6 menos. Y cuando despejamos, queda menos 3 entre menos 6. La división menos entre menos igual a más. Y podemos irnos a nuestra calculadora si hace falta, que sería 3 entre 6 igual a 0.5. Es decir, y es igual a 0.5. Y repetimos, una vez que tomamos que tenemos este valor, lo agarramos y lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones. Ahora vamos a tomar la ecuación de arriba, menos 4 por y, que ya dijimos que y vale 0.5. Esto es igual a 0. Esta multiplicación, ¿cuánto nos da? Pues la podemos hallar en el punto 6 por 4, resultados. Entonces nos queda x menos 2 es igual a 0. Este 2 que está negativo lo tenemos que pasar del otro lado y pasar x. De esta manera ya resolvimos el ejercicio. Vamos a ver la parte final de álgebra, que son las ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado son simples, porque podemos hacer simplemente una factorización. Nosotros conocemos probablemente, bueno, más bien ustedes conocen muy seguramente ya la fórmula cuadrática, la fórmula general. Sin embargo, es muy propia. La forma más simple de resolver
los ejercicios de ecuaciones cuadráticas es factorizarlas. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta ecuación x más 1 por x más 1. Y para resolver esa ecuación, lo único que tenemos que hacer, esto es muy importante, pero lo único que tenemos que hacer es tomar el más 1 de aquí y el más 1 de acá y cambiar el signo. Por lo tanto, el resultado nos queda x igual a menos 1 y x igual a menos 1. Entonces, fíjense, si podemos factorizar, podemos solucionar el ejercicio simplemente cambiando el signo. Y vamos a ver cómo factorizar. Para la factorización, lo primero que tenemos que hacer, ahora tenemos esta ecuación de abajo, tenemos que escribir dos pares de paréntesis. Ponemos la variable con la que estamos trabajando en ambos paréntesis y luego vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 8 y sumados nos den menos 6. La forma más eficiente de múltiplos de este tercer número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, empezamos por el 1. 1 por cuánto nos da 8. Bueno, pues 1 por 8. Sin embargo, esto también es igual a multiplicar menos 1 por menos 8, porque menos 1, ¿qué otro múltiplo podemos ver? Podemos ver al 2, ¿por cuánto? Por 4, que también es equivalente por menos 4. Y la suma, fíjense que de este lado nos da 6 y del otro lado nos da menos 6. Entonces ya obtuvimos ese menos 6. Nosotros buscábamos un menos 6. Ya lo obtuvimos, por lo que... Sin embargo, recuerden que todavía no se acaba el ejercicio. El ejercicio consiste en invertir los signos. Si teníamos x menos 2, ponemos x igual a 2. Si tenemos x menos 4, el resultado es x igual a 4 positivo. Entonces vean qué simple. Realmente lo único complicado aquí es encontrar esos dos números. Y en la mayoría de los casos esto no es mayor problema. Se puede hacer incluso mentalmente la mayoría de las veces. Y vamos a ver estos tres ejemplos extras. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que factorizar. Escribimos nuestros pares de paréntesis, la variable con la que estamos trabajando. Y bueno, vamos a ver cuáles son los múltiplos de 12. Empezando por el 1, por 12. Tenemos al 2 por 6. Y tenemos también al 3 por 4. ¿Cuánto nos dan estas sumas? Esta suma nos da 3, esta suma nos da 4 y esta suma nos da, perdón, aquí hice una resta, esta nos da 8 y esta de acá nos da 7. Entonces, pues si se fijan aquí ya encontramos el valor, sin embargo el signo está mal. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar aquí pues son los inversos, ¿no? El menos 3 por menos 4. Que ahora sí, si lo sumamos, esto nos da menos 7. Por lo tanto, el resultado es x menos 3 y x menos 4, que nos da como resultado final x igual a 3 y x igual a 4. Vamos a ver otro ejemplo donde fíjense que ahora tenemos aquí signo negativo en la x cuadrada. Cuando pasa esto, lo único que tienen que hacer ustedes es invertir los signos de todo. Es decir, multiplican por menos 1 y nos quedaría x cuadrada más 8x más 7 igual a 0. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. No se cambia absolutamente nada. Lo que sí hace es que la factorización sea mucho más simple. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es buscar los múltiplos de 7, pero 7 solamente tiene 1, que es 1 por 7, porque es un número primo. Por lo tanto, la factorización nos queda x menos 1 por x menos 7. Y nuestra, perdón, más.
en este caso, porque los dos son positivos. Su suma nos da 8. Entonces, nuestro resultado final es x igual a menos 1 y x igual a menos 7. Para el ejercicio siguiente, hay que notar que tenemos una diferencia importante. Aquí ya no tenemos nuestra ecuación igualada a 0. Por lo tanto, tenemos que pasar todo del lado donde tengamos a la x cuadrada, que en este caso es tanto al 5x como el 24. Y nos va a quedar x cuadrada menos 5x menos 24 igual a 0. Y vamos a ver ahora los múltiplos de menos 24. Lo voy a escribir acá para que tengamos un poco de más espacio. X cuadrada menos 5x menos 24 igual a 0. Los múltiplos de menos 24, pues empezamos por 1 por menos 24. Fíjense que aquí uno tiene que ser positivo y uno negativo para que la diferencia, para que el resultado nos dé negativo. Entonces es 1 por 24. Podemos tener 2 por menos 12. Podemos tener 3 por menos 8. Podemos tener 4 por menos 6. Y bueno, hasta ahí llegaríamos. Ya no hay más. La suma de estos, que en este caso la operación es una resta, fíjense, 1 menos 24 nos da menos 23. Este nos da menos 10. Y este nos da menos 5. Y ya encontramos justamente el valor que nos da. Suponiendo que aquí nosotros hubiéramos buscado un más 5, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos simplemente que invertir los signos. Ahora hacemos menos 3 por 8 y ahora sí, la resta de esto nos da 5 positivo. Pero bueno, esto son los dos números que nosotros buscamos. Entonces nuestra factorización queda x más 3 por x menos 8, que nos da como resultado, recuerden, hay que invertir los signos para el resultado final, x igual a menos 3, porque teníamos más 3, y x igual a 8, porque teníamos nosotros el menos 8. Esa sería entonces la respuesta correcta. Y esta es la forma en que se resuelven los ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Vamos ahora a continuar con las funciones trigonométricas y en este caso seguramente ya las han visto al menos alguna vez. Las más importantes son seno, coseno y tangente, donde se tienen que aprender la fórmula. Ahora, la fórmula para seno normalmente es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Para coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí en Matisix normalmente nosotros enseñamos el método de coca y hielito, que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, soy un poco gracioso, pero eso es una técnica mnemónica que nos ayuda a recordar cómo son las fórmulas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir en primer lugar nuestra línea para la fracción y hacemos lo siguiente. Coca y acá coca y agregamos hielito, hielito. Y de esta manera podemos identificar cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar estas fórmulas? Las vamos a utilizar en triángulos como estos. Vamos a suponer que nos dan un triángulo donde nos piden calcular un lado, vamos a suponer que nos piden calcular la hipotenusa de este triángulo y nos dan solamente el ángulo y uno de los lados. No podríamos utilizar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, sí podemos utilizar las razones trigonométricas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vamos a buscar una de estas tres funciones y lo que vamos a hacer es buscar la que nos relacione este número de acá que nosotros conocemos con el que nosotros buscamos. Y tenemos que identificar qué es este 4 con respecto al ángulo de 30 grados. Y lo podemos identificar muy fácilmente. El 4 es el cateto opuesto.
Porque el cateto adyacente, si este es el ángulo, el cateto adyacente tiene que tocar al ángulo aquí. Entonces, la Y es el cateto adyacente y el cateto opuesto es 4. Por lo tanto, la fórmula que nos relaciona al cateto opuesto y a la hipotenusa es el seno del ángulo, es decir, de 30, que recordando la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo podemos sustituir ya directamente con los valores. Sabemos que el cateto opuesto es igual a 4 y la hipotenusa es igual a x, entonces nos queda 4 sobre x. Es decir, seno de 30 grados es igual a 4 sobre x. Y el seno de 30 grados ustedes lo pueden hacer en la calculadora de la Excova. ¿Cómo lo hacemos? Escriben primero 30 y de ahí el resultado es 0.5. Por lo tanto, ustedes saben que seno de 30 es 0.5. Esto es igual a 4 sobre x. Cuando tienen ustedes esta forma de despeje algo sobre x, lo único que tienen que hacer es pasar la x del otro lado y pasar el punto 5 hacia abajo. Los tienen que invertir, los cambian de lugar. De esa manera nos queda x igual a 4 entre 0.5, que también lo pueden hacer ustedes en su calculadora. 4 entre 0.5 y el resultado es 8. De esta manera ya encontramos el valor de la hipotenusa. Sin embargo, la mayoría de los ejercicios de la Excova van a ser como este ejemplo. A determinada hora del día, un edificio proyecta una sombra de 150 metros sobre un punto en el piso, formando un ángulo de 40 desde el punto en el piso hasta la parte más alta del edificio. ¿Qué altura tiene el edificio? Y vamos a dibujarlo. En primer lugar, vamos a utilizar los datos que nos da. Nos dice que es un edificio, podemos nosotros dibujar el edificio de esta manera. Y nos dice que a cierta hora del día, vamos a suponer que el sol está por acá, se proyecta una sombra, se proyecta una sombra que mide de largo 150 metros. La sombra mide 150 metros. La sombra es lo que está en el piso. Y además nos dice que sobre el punto en el piso se forma un ángulo de 40 grados. ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos la altura. Y si se fijan, la altura con respecto al ángulo de 90 grados lo podemos identificar como el cateto opuesto. La sombra, si se fijan, aquí se tocan la sombra y el ángulo, es entonces el cateto adyacente. ¿Qué fórmula nos relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Pues las podemos ver acá, es la tangente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es lo que buscamos, entonces podría ser cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que vale 150 metros. Tangente, ¿de cuánto? Pues de 40, que es el ángulo que nos está dando, es igual a, ya lo vamos a sustituir, le vamos a poner otra variable aquí, le vamos a poner h, que es lo que normalmente se utiliza para representar la altura. Entonces vamos a tener h entre 150. Y otra vez, esto lo podemos hacer en la calculadora. Nos va a quedar 40, tenemos que poner primero el ángulo y luego el botón de tangente. A ver, dejen borrar 40, tangente, y es igual a 0.8390, es decir, 0.8390. Esto es igual a h sobre 150. ¿Cómo despejamos h? Pues simplemente hay que pasar multiplicando el 150, ya que aquí se encuentra dividiendo. Entonces, tenemos que multiplicar esto que ya nos dio por 150. Y esto nos da 125.86. Es decir, la altura es 120.86 metros. De esta manera es entonces en la que se resuelven los ejercicios de trigonometría. Para eso, recuerdo entonces, hace falta que ustedes aprendan las fórmulas trigonométricas para que ustedes puedan utilizar aquella fórmula que les relacione un dato que ustedes conocen con el que buscan.
En el primer ejemplo, nosotros conocíamos al 4 y buscábamos a la x. ¿Qué valor, qué función trigonométrica nos relaciona a esos dos? El seno. En el siguiente, buscábamos ahora al cateto opuesto, porque era lo que formaba la altura de nuestro dibujo. ¿Qué dato teníamos? Teníamos el cateto adyacente, que era la sombra. ¿Qué función nos relaciona a esos dos? Pues la tangente. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Con esto terminamos la parte de trigonometría y vamos a comenzar ahora la parte final de geometría analítica. En geometría analítica vamos a hablar en primer lugar de la recta. Y está muy simple. La ecuación de la recta está muy simple. La ecuación es lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra. Puede ser cualquier combinación de números. Podemos tener y igual a 5x menos 10. Podemos tener y igual a 6x más, por ejemplo, si tenemos más ceros, sería simplemente y igual a 6x. Podríamos tener eso. La b puede ser 0. Podemos tener también y igual a menos x menos 1 o cualquier combinación que a ustedes se les ocurra. Ahora, vamos a ver qué representa cada uno de esos dos números, el que multiplica x y la b. Vamos a ver qué significan. En primer lugar, m, que es el número que multiplica x, es la pendiente y b es la ordenada al origen. En primer lugar, dice si una ecuación crece o decrece y qué tanto, qué tan rápido lo hace. Y la ordenada al origen no es más que el lugar donde la ecuación, donde la recta cruza al eje vertical. Si suena medio complicado, bueno, vamos por pasos. ¿Cómo calcular cada uno de esos? Primero, para la pendiente. La pendiente tenemos la primera opción, resolver esta fórmula. Sin embargo, nosotros aquí en Matisix enseñamos un método más simple. Ese método consiste en tomar dos puntos donde podamos nosotros decir las coordenadas, por ejemplo, estos dos puntos. Podrían ustedes, si quieren, tomar este punto de aquí, pero es muy difícil poder saber las coordenadas de esos puntos. Entonces, de preferencia, ustedes tienen que tomar puntos donde ustedes sepan las coordenadas exactas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a dibujar un triángulo y vamos a calcular la altura y vamos a calcular la base. ¿Cuánto mide la altura y cuánto mide la base? En este triángulo sabemos que la altura vale 2, porque tenemos dos cuadritos, ¿no? Desde el 6 al 8. Y tenemos que de base mide ¿cuánto? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, mide 5 de base. Y estos datos son los que vamos a tomar para calcular la pendiente. Vamos a tener entonces que la pendiente es igual a más menos la altura entre la base. ¿Y cómo vamos a determinar si es positiva o es negativa? Muy simple. Vamos a situarnos sobre algún punto, aquí sí no importa dónde, en la recta, y ustedes se tienen que mover. Si cuando ustedes se mueven a la derecha, la recta se fue hacia arriba, significa que es pendiente positiva, porque la pendiente, la gráfica va creciendo, se va hacia arriba. Sin embargo, tomando como ejemplo la naranja, si nosotros nos movemos hacia acá y la gráfica, fíjense que se fue hacia abajo, eso significa que la gráfica va decreciendo. Eso significa una pendiente negativa. Entonces, en el caso de la gráfica azul, es una pendiente positiva, entonces ponemos m es igual a positivo, la altura vale 2 y la base vale 5. Esto es igual a 2/5. Ya solamente nos falta B. Para B simplemente vamos a buscar el eje vertical, que aquí está el eje vertical, miren. Aquí lo tenemos al eje vertical. Y vamos a buscar dónde se cruza con la recta. Se cruza aquí, miren, aquí está el punto donde cruzan. Y el valor del eje Y es 6. Vamos a tomar ese valor y se acabó. Ya que tenemos esos dos valores, vamos a escribir la ecuación. Y es igual a 2/5 de X
más 6. Y con esto ya quedó la ecuación. Y si se fijan, fue sumamente simple. No tuvimos que hacer operaciones complicadas, ni siquiera tenemos que ver las coordenadas. Vamos a ver ahora la recta naranja. Para la recta naranja, otra vez podemos tomar cualquier par de puntos. Vamos a tomar este, por ejemplo, y este. Puede ser cualquiera. ¿Qué sigue? Vamos a dibujar nuestro triángulo. Vamos a calcular la altura. ¿Cuánto vale de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a tener entonces 6 de altura. ¿Y cuánto tiene de base? 1, 2. Tiene 2 de base. Y ya habíamos dicho, esta recta va hacia abajo, por lo tanto, es una pendiente negativa. Es decir, si nosotros ponemos aquí la pendiente va a ser negativa. Y recuerden, fórmula, altura entre base, es decir, 6 entre 2, que es igual a menos 3. Ahora, ¿dónde cruzó esa recta el eje vertical? Pues lo cruzó aquí, en 2. Por lo tanto, B es igual a 2. Y nuestra ecuación queda simplemente y igual a menos 3 más 2. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí con estos ejemplos para, para ya no saturar tanto la diapositiva. Y vamos a pasarnos a los ejercicios más comunes que a ustedes les pueden pedir en el Excova. Y les pueden pedir un ejercicio como este tipo, donde les piden que identifiquen cuál de todas esas gráficas pertenece a cierta ecuación. Y nosotros vamos a marcarlo aquí para que se vea más fácil. Esta es la J, la G, H, F, E, I. Y vamos a ir de una ecuación de una en una. Tenemos esta ecuación de aquí. Lo primero que podemos nosotros identificar cuando vemos una ecuación es el segundo valor, la suma. Si tenemos ahí un más 3, ¿qué significa? Significa que en el eje vertical la recta tiene que pasar por el más 3, que es aquí. Y si se fijan, hay dos de ellas. Entonces podríamos decir que o es la G o es la F. ¿Cómo podríamos determinarlo? Lo podríamos determinar simplemente ahora tomando el valor del signo de la pendiente. Recuerden que el signo de la pendiente nos dice si una recta va hacia arriba o si va hacia abajo. Debido a que la pendiente aquí es positiva, tenemos un más 2, significa que la pendiente tiene que ir hacia arriba. ¿Qué significa? Que la correcta es la F, que es la que si nosotros nos movemos hacia la derecha, esta recta se va hacia arriba. Ahora, tenemos esta de aquí, la segunda. Si se fijan, en la segunda también tenemos aquí un más 3. Significa que también cruza en más 3. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que simplemente tenemos que tomar ahora la pendiente negativa que va hacia abajo. Y bueno, la gráfica pues va hacia abajo. Miren, si nosotros nos movemos hacia la derecha, la gráfica se va hacia abajo, se va hacia los valores negativos. Por lo tanto, pues esta nos quedaría dos juntas. Tenemos aquí que las dos crucen menos recta y, si se fijan, va hacia arriba. Por lo tanto, tiene que tener una pendiente positiva y la que tiene pendiente positiva es este. Y la que nos queda, pues es simplemente la otra, que es la J. Y pues coincide porque tiene pendiente negativa y la recta va hacia abajo. Y bueno, la última que nos queda, pues es muy simple, que nos dice que cruza en 2, y aquí está, miren, cruza en 2 al eje vertical. Siempre tenemos que guiarnos con el eje vertical, que ya es la última que nos queda, y es la letra H. Y bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, justo es el ejercicio que tenía aquí en el demo del Excova. Vamos a ver si se puede hacer más grande. No se hizo más grande. Nos dice, dada la ecuación de la recta y igual a 2x menos 2, hay que encontrar cuál de las gráficas y el valor de la función para x igual a 5. Está muy simple. Buscamos
en dónde está el menos 2, y si se fijan aquí el menos 2, solamente hay una recta. Entonces nosotros tenemos que es la gráfica 3. Seleccionaríamos la gráfica 3. Y en el valor, pues tendríamos que escribir nuestra ecuación. Es y igual a 2x menos 2. 2x menos 2. Y nos dice que cuando x es igual a 5, ¿cuánto vale la función? Simplemente hay que sustituir. Tendríamos 2 por 5 menos 2. Esto nos da igual a 10 menos 2 igual, menos 2 igual a 8. Adelantando el resultado. Entonces nosotros tendríamos que poner ahí el 8. Pero bueno, de momento no lo vamos a terminar porque todavía podemos ocupar aquí la calculadora. Y bueno, entonces esta es la forma en que se resuelven los ejercicios de las rectas. Si se fijan, es muy simple. Repito, ¿qué dos cosas vamos a identificar principalmente? Vamos a identificar dónde cruza la recta al eje vertical. ¿Qué nos indica esto? Bueno, nos lo indica este número, el numerito que está sumando. Ahora, ¿qué más vamos a identificar? Si la gráfica va hacia arriba o si la gráfica va hacia abajo. ¿Eso qué nos lo dice? El signo de la pendiente. De esa manera, realmente no tenemos que complicarnos tanto la vida con ecuaciones, simplemente vemos los números que hay ahí. El más 3, el signo del 2, el signo del menos 2, etc. Vamos a ver a continuación ahora la ecuación de la parábola. Ya que nos queda algo de tiempo, entonces yo pienso que sí alcanzamos a avanzar y ver la ecuación de la parábola. La parábola tiene esta ecuación y la ecuación pues está un poquito fea, la verdad. Tenemos una X, tenemos H, tenemos otra vez Y, tenemos K y tenemos 4P. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Las parábolas, entonces, vamos a ver que hay de dos tipos. Las que abren hacia arriba o hacia abajo, que son las primeras. Y esta ecuación donde x menos h está al cuadrado, son las parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo. Es decir, cuando este cuadrado está junto con x, la parábola es hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos identificar. Ahora, ¿qué importante hay aquí? Lo importante es el vértice. El vértice es el punto más bajo o el punto más alto de la parábola. Y ese vértice tiene ciertas coordenadas. Esas coordenadas son los números que vienen con X y con Y, con signo opuesto. Entonces, si las coordenadas son 6,8, en nuestra ecuación nosotros tenemos que poner X menos 6, porque aquí era 6, nosotros le cambiamos el signo, ponemos el cuadrado y 4P por Y menos 8. De momento vamos a dejar de lado el 4P. Lo importante es esto. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos ir al revés. Si nosotros teníamos x más 5 al cuadrado es igual a, vamos a suponer un 5, cualquier número, por y menos 2, nosotros sabemos que estos dos números significan las coordenadas del vértice y de esta manera nosotros podríamos identificar una parábola. Sabemos entonces que si tenemos un 5, nuestra coordenada es menos 5. Recuerden, siempre tienen que invertir los signos. Y si nuestro número acá es menos 2, nuestra coordenada es 2. Es decir, en menos 5,2, en menos 5,2 tendríamos aquí una parábola. Esa parábola, pues abre ¿hacia dónde? Abre hacia arriba. ¿Cómo lo podemos saber? Por el signo que hay aquí. Como es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el signo fuera negativo, la parábola abriría hacia abajo. De esa manera podríamos nosotros distinguir dos parábolas con el mismo vértice. Ahora, las parábolas acostadas. La parábola acostada u horizontal, de cualquier manera se le puede decir, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la ecuación es muy parecida, fíjense. La ecuación otra vez es algo menos k al cuadrado, 4p, x menos h. Donde otra vez tenemos estos valores, pero ahora el que está al cuadrado es ni más ni menos que la variable y.
pero K y H siguen siendo las mismas coordenadas. Si tenemos aquí coordenadas 6,8, entonces nuestra ecuación queda Y menos 8. ¿Y por qué menos 8 y no menos 6? Bueno, porque esta es la coordenada en y esta es la coordenada en X. Y la coordenada en Y siempre tiene que quedar con Y y la coordenada en X siempre queda con X. Entonces nos queda, en este caso, 4P por X menos 6. Es decir, la coordenada en X siempre queda con X. Entonces, si tuviéramos, perdón, me falta aquí un cuadrado. Suponiendo que tuviéramos ahora la ecuación Y más 2 al cuadrado es igual a, 7, a menos 7, vamos a suponer, por X menos 4, tendríamos como coordenadas el 4, menos 2. Si se fijan, el número que acompaña a Y es la coordenada en Y y el número que acompaña a X es la coordenada en X. Siempre, no importa de qué lado estén. Entonces, si se fijan, el vértice de esta parábola estaría en 4, menos 2, es decir, estaría aquí. Y debido a que aquí tenemos un menos 7, esa parábola tiene que abrir ahora hacia el lado opuesto, es decir, abre hacia acá, abre hacia la izquierda. La parábola que abre hacia la derecha tiene un signo positivo. Y vamos a ver aquí el ejercicio. Los ejercicios son de este tipo. Dada la ecuación de la parábola, y igual a x más 4 al cuadrado, encuentra la gráfica y calcula el valor de la función en x igual a menos 1. Aquí está un poco, a lo mejor, podría hacernos un poco complicado, pero está muy, muy simple. Fíjense, ¿cuál es el número que acompaña a x? Pues es el 4, ¿no? Por lo tanto, la coordenada en x es igual a menos 4. ¿Pero coma cuánto? No hay ningún número que acompañe a y. Debido a que no hay ningún número aquí, nosotros tenemos que poner el 0. Entonces, el vértice de nuestra parábola con esta ecuación se encuentra en menos 4,0, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,0. Y solamente hay una parábola que es la azul. Con eso entonces nosotros ya determinamos que la parábola es esta. Para encontrar ahora el valor de la función en x igual a menos 1 es muy simple, tomamos y igual a, donde teníamos la x, ponemos el menos 1 y resolvemos. Nos quedaría menos 1 más 4 al cuadrado. Esto es igual a 3 al cuadrado, que el resultado es 9. De esta manera se resuelven estos ejercicios. Ya lo identificamos. ¿Cómo lo identificamos? Ubicando el vértice, siempre. Ahora, ¿qué más podríamos tener? Fíjense esta de aquí, donde tenemos 3 parábolas con el mismo vértice. ¿Qué más podemos identificar? Para empezar, perdón, aquí hay un error. Vamos a ver qué. Aquí hay una de las dos está al. Déjenme corregirlo. Aquí solamente una de las dos la tendríamos que tener al cuadrado. Entonces, es esta la ecuación. Y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por x menos 3. Y ubicamos, ¿dónde tenemos el vértice? Bueno, pues lo tenemos en la coordenada en x que esté con x, es decir, 3,2. Y en 3,2 tenemos 3 parábolas y ahí están los 3 vértices de las 3 parábolas diferentes. ¿Qué podemos identificar para distinguir entre estas 3? Podemos distinguir dónde está el cuadrado. Como el cuadrado está con y, acuérdense, cuando y es la que está al cuadrado, la parábola es horizontal, es decir, o va hacia acá o va hacia acá. De esta manera nosotros descartamos la azul. Ya solamente nos queda la opción entre la roja y la verde. Sin embargo, nosotros también ya vimos que dependiendo del signo que haya aquí, es decir, sea positivo o sea negativo, la parábola abre hacia la derecha si es positiva y a la izquierda si es negativa. Como aquí tenemos un signo positivo, la parábola tiene que abrir hacia la derecha y eso nos da como resultado que es la verde. Un ejercicio final, y es probablemente el más complicado. Tenemos otra vez una parábola donde incluso
nos dice cuál es el vértice. El vértice se encuentra en 2,3. Además, nos dan siempre otros 2 puntos, cualesquiera. No importa, pero siempre les dan 3 puntos, el vértice y otros 2 puntos. Nos dice, determina la ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a tomar en cuenta el vértice. Entonces, vamos a tomar en cuenta el vértice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con estas coordenadas y con nuestra ecuación. Debido a que es una parábola que abre hacia abajo, nosotros sabemos que su fórmula es x menos la coordenada en x al cuadrado. Es decir, el cuadrado lo tiene que tener la x porque abre hacia abajo. Además, sabemos que esto tiene que ser negativo, es decir, va a ser menos 4p por y menos la coordenada en y, que es 3. Acuérdense, esto es x, y. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar cualquiera de estos 2 puntos. No importa cuál sea de los dos. Vamos a tomar nosotros este de aquí, pero puede ser cualquiera que a ustedes se les ocurra. Y estos también son x, y. Y lo que vamos a hacer es sustituir. Sustituir cualquier punto. En este caso, el punto 6, menos 1. Recuerden, es x, y. Y lo vamos a sustituir en la de arriba. Tenemos x, que sería 6, menos 2 al cuadrado es igual a menos 4p por y, que vale menos 1, menos 3. Y vamos a resolver las dos ecuaciones, vamos a resolver esta ecuación más bien, que es una sola. Nos queda 6 menos 2 es igual a 4, y de este lado nos queda menos 4p por menos 1 menos 3 igual a menos 4. Podemos hacer la multiplicación, este por este, y nos va a quedar 4 es igual a, menos por menos es igual a más, y 4 por 4 es igual a 16p. Hay que despejar p. ¿Cómo? Bueno, vamos a pasar al 16 del otro lado dividiendo, y nos queda p es igual a 4 entre 16. Esto lo pueden hacer otra vez en su calculadora. 4 entre 16. Y esto es lo mismo que 0.25. Una vez que ustedes tienen ese valor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresarnos hasta nuestra ecuación original, que es esta. Y vamos a sustituir simplemente p. Entonces, ahora vamos a sustituir p. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, todo lo demás lo vamos a dejar igual. X menos 2 al cuadrado es igual a menos 4 por 0.25 por y menos 3. ¿Cuánto es 0.25 por 4? Eso es igual a 1, entonces nos quedaría x menos 2 al cuadrado es igual a menos 1, que bueno, ya no hace falta escribirlo, por y menos 3. Y podemos aquí simplemente sustituir aquí. Podemos hacer la multiplicación, perdón, y nos va a quedar x menos 2 al cuadrado. Multiplicamos, es igual a menos y más 3. Lo último que queda para resolver este ejercicio es despejar y. ¿Cómo podemos despejarla? Podemos pasar a la y del lado derecho, y todo esto lo podemos pasar del lado izquierdo. Y nos va a quedar entonces y, que estaba negativo, pasa positivo. Este que está positivo va a pasar negativo, nos va a quedar menos x menos 2 al cuadrado, y el 3 que ya estaba. Y con esto nosotros ya encontramos la ecuación de la parábola. En el examen normalmente nos piden que pongamos y es igual a todo lo demás. De esta manera resolvimos el ejercicio. Muy bien, chicos, entonces con esto terminaríamos. Antes de preguntar dudas, que bueno, las dudas se van a resolver por escrito en el grupo de Telegram en caso de que las hubiera. Traten de ver la repetición de la clase, se va a subir. Traten de ver alguno de los pasos, ahí lo pueden ir pausando, lo pueden ir viendo con más calma.
para que, pues, de preferencia les quede más claro el método y traten de ver si con la explicación, si volviendo a ver la explicación les queda claro. Si no, bueno, pues ahora sí pueden ir al grupo de Telegram y pues preguntar todas sus dudas y se va a hacer lo mejor posible por resolver. Y bueno, les recuerdo todo esto, nosotros lo vemos aquí y bueno, lo vemos a detalle. Vemos bastantes ejercicios. Recuerden que en matemáticas la mejor forma para que ustedes puedan aprender es practicando. ¿Cómo lo practicamos? Resolviendo un montón de ejercicios. Y eso nosotros pues siempre lo hacemos en la guía que nosotros trabajamos, está llena de ejercicios y eso es lo que normalmente trabajamos aquí en Matisix. Muy bien, chicos, entonces muchas gracias por su atención. Me dio mucho gusto pues haber dado la clase el día de hoy y me despido de ustedes. Que tengan una bonita tarde.